Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues después de la paradita que veíamos ayer en los mercados, hoy hemos visto cómo volvían a recuperarse y veíamos tímidas subidas por lo general, menos el IBEX 35 que ya sabemos que no va acorde al mercado últimamente y las subidas han sido más importantes que el resto de índices. Eso le ha permitido alcanzar después de más de 3 años y medio aproximadamente, esa zona de los 10.000 puntos. Es una resistencia psicológica muy importante, pero que ya hemos visto en la sesión de hoy cómo la ha superado prácticamente sin despeinarse. Así que veremos a ver cómo avanza el resto de la semana. Mañana vamos a tener un dato muy importante, el dato del PIB en Estados Unidos. Las expectativas están muy altas, así que bastante cuidado porque cuando las expectativas están puestas muy altas y no se acaban cumpliendo esos datos bastante positivos, al final puede que los mercados se den la vuelta. Así que bueno, también puede ser que si se cumplen esas expectativas veamos ese último impulso en las bolsas. Por lo tanto, pues bueno, creo que debemos estar todos muy atentos mañana al mediodía cuando se publique ese dato del PIB. Hoy vamos a analizar tres acciones muy interesantes. Vamos a analizar IAG, BVA y ENCE. IAG hemos visto cómo justo ha corregido hasta esa zona de soporte que marcábamos en el gráfico. BVA sigue totalmente imparable, es impresionante la subida que estamos viendo del BVA. Ya la sobrecompra es altísima, lo vamos a ver ahora. Y la tercera de las acciones es ENCE, que se encuentra cara a cara contra una resistencia muy importante. Vamos a ver qué posibilidades tiene de superarla y si lo hace, dónde se encontraría el siguiente objetivo en el gráfico. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues como decíamos, nuestras acciones son BVA, IAG y ENCE. Vamos a comenzar por BVA, que hoy hemos visto una subida espectacular del 2,20%. Fijaros como además veamos un par de sesiones ya antes que parecía que intentaba corregir, pero al apoyarse en la media de 6 sesiones ha vuelto a repuntar con bastante fuerza. Y es que además en la subida no hemos visto una divergencia con la subida anterior, lo que es buena señal y lo que nos indica esa fortaleza que tiene ahora mismo la cotización de el BBVA. Lo que está totalmente claro es que la sobrecompra es altísima, se encuentra ahora en 78. Pocas veces vemos la sobrecompra en la cotización del BBVA tan alta en el RSI. Por lo tanto, antes o después acabará llegando la corrección. Lo que pasa es que cuando está en una subida tan vertical como la que estamos viendo ahora mismo, pues parece complicado o parece que tarda mucho en llegar esa corrección. El caso de una corrección, pues ya lo decíamos, la zona más importante de soporte podría estar en la zona de los 7,85, que ahora mismo quedaría bastante lejos de la cotización. Fijaros cómo quedaría casi a un 8%. Por lo tanto, quizás buscamos un suelo un poquito más cerca, la zona de los 8,20, que también podría actuar como soporte. La única pega que le podemos poner a la cotización del BBVA hoy, al igual que prácticamente a todos los bancos, porque son los que han empujado de forma más importante al alza al IBEX 35 la sesión de hoy, es que el volumen ha sido muy bajito y está siendo ya algo muy destacado en las sesiones que hemos visto, las últimas subidas del IBEX 35, como el volumen era muy bajito mientras que se mantenía al alza. Por lo tanto, bueno, se mantiene, pero queda claro ya que no tiene tanta fuerza en la subida como hace quizás una semana o hace 2 semanas, cuando el volumen era mucho más alto, que nos indica que nos estamos acercando mucho a esa corrección. Pero como decimos, la fortaleza es altísima en prácticamente todo el IBEX 35, viendo subidas continuadas. Si nos fijamos en el gráfico semanal, fijaros muy bien la verticalidad de la subida. Fijaros cómo en el gráfico semanal el RSI está ya en 74,98, es decir, casi 75. Es una auténtica barbaridad. La última vez que vimos el RSI tan alto fue en marzo de 2023, cuando vino esa caída tan importante. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo todo nos hace pensar a que en principio, como mínimo, deberíamos ver una corrección. Lo comentamos en el vídeo del domingo. Si caerá como cayó en el año 2007, no lo vamos a saber hasta que lo veamos. Pero que esto necesita una corrección está clarísimo. Lo necesita como el comer. Si recordamos también lo que decíamos en el vídeo del domingo, lo que decíamos es que si se repite el mismo movimiento, podríamos ver una corrección y posteriormente un último impulso al alza, porque quizás ya no consiguiese superar los máximos anteriores. Si eso lo llevamos al gráfico del VBA, que puede ir muy acorde a lo que pasa en el IBEX 35, pues no había que descartar a lo mejor una corrección importante hasta la zona de los 7,85, a partir de ahí volver a repuntar
pero que en este nuevo rebote, este nuevo repunte, no consigamos superar los máximos anteriores. Esto se puede dar desde la zona actual o se puede dar un poquito más arriba en el momento que llegue la corrección. Ahora mismo encontrar zonas de resistencia es bastante complicado porque no tenemos prácticamente ninguna referencia en el gráfico. Vamos a continuar con IAG. Fijaros cómo cuando superaba esta zona de aquí, esta directriz bajista, decíamos que lo ideal sería ver un impulso hasta la zona de los 1,81, corregir hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones, consolidarlas como soporte y buscar un nuevo impulso alcista que al superar la zona de los 1,81 nos daría un nuevo rango de movimiento al alza hasta la zona de los 2 euros. Pero ¿qué acabó pasando? Que superó la zona de la media 70 y 200 sesiones, no se frenó a los 1,81 y nos mantuvimos al alza. ¿Y qué decíamos por aquí? Que deberíamos ver una corrección que en un primer momento el soporte estaba en esa zona de los 1,81, pero que como no habíamos testeado la media móvil de 70 y de 200 sesiones, no habría que descartar para nada volver hasta ellas. Y fijaros cómo hemos vuelto hasta esa zona. Ahora, ¿dónde está lo complicado? Pues lo que decíamos que no nos gustaría ver en el caso de que viéramos lo que al final hemos visto. Porque ahora, para mantener la tendencia alcista, debemos ver un impulso que supere de nuevo estos máximos que hemos visto aquí en la zona de los 1,88 y ahora mismo pilla bastante lejos de la zona fuera de decir, necesitamos un impulso con mucho volumen de nuevo, como veíamos anteriormente. Fijaros, la sesión de hoy que ha intentado rebotar en la última parte de la sesión, pero el volumen no ha sido muy alto. De hecho, el cierre, fijaros cómo ha estado entre la media de 70 y 200 sesiones, que el rango es muy bajito. Por lo tanto, queda en duda ahora mismo la cotización de IAG si puede mantenerse al alza. Yo creo que sí. Los mercados, el IBEX 35 vemos que se mantiene, la cotización de IAG también lo va a poder hacer al alza. Lo único que de irse en el tirón hasta la zona de 1,88 puede ser complicado. Podríamos ir hasta la zona de 1,81, ver un movimiento lateral, ¿por qué no? Hasta la media móvil de 70 y 200 sesiones y a partir de ahí volver a mantenernos al alza. Podría ser un escenario bastante probable. Lo peor de todo ahora mismo, ¿cuál sería? Pues que viésemos que no consigue mantenerse sobre las medias de 70 y 200 sesiones. Si no consigue hacerlo, cuidado porque lo que decíamos es que podría acabar volviendo a la zona de 1,60. Si vemos que pierde los 1,73, que es donde prácticamente ha hecho mínimos la sesión de hoy, podría continuar cayendo con bastante fuerza en el gráfico. Por lo tanto, muy importante que el resto de la semana nos mantengamos al alza. Si quizás lo que hubiéramos visto es este movimiento de aquí anteriormente, en vez de verlo ahora, con esta caída tan fuerte que hemos visto, pues a lo mejor la corrección se hubiera frenado en la zona 1,81,5 ahora, nos hubiéramos ido un poquito más arriba antes y ahora estaríamos por aquí. El problema es que no habíamos testeado esas zonas de soporte tan importantes como la media de 70 y 200 sesiones y al final acaban volviendo, o sea, vuelta a la media. Fijaros como el MAC está dando ahora mismo señal de venta y no lo hemos arreglado ni con la subida de hoy. Sí que es verdad que ha sido muy tímida, así que es totalmente importante que el resto de la semana veamos subidas, aunque sea para llegar a la zona de 1,81 y romper esta señal de venta y ver un movimiento lateral. Y ahí analizaremos si puede volver a la zona de 1,88 aproximadamente y poner el objetivo, si lo supera, en los 2 euros o romper la media de 70 y 200 sesiones. Pero ahora mismo mantener la caída sería muy mala señal porque entonces esto hubiera sido una ruptura en falso y eso hubiera sido muy pero que muy mala señal. Los que queráis ver un poquito más a fondo la cotización de IAG en el medio y largo plazo, hice el vídeo de la semana pasada del viernes de la cotización de IAG a fondo, lo veíamos tanto el gráfico mensual y semanal. Por lo tanto, si queréis ver un poquito más, podéis ver ese vídeo que os lo voy a dejar para que lo veáis si queréis. Y vamos con la última de las acciones, que es ENCI. Parecía que estábamos en una clara tendencia bajista, fijaros, desde mediados del mes de octubre, aunque anteriormente había caído también, pero se ha recuperado, y habíamos comenzado a caer. Y fijaros que la zona de los 2,61 que tenemos marcada como soporte repuntó con bastante fuerza. ¿Hasta dónde nos fuimos? Hasta esa media móvil de 70 y 200 sesiones, que es donde estábamos ahora. Y es donde decíamos que podríamos volver una vez rota esa media móvil de 200 sesiones. ¿Por qué? Pues porque era una zona de soporte importante. Y una vez que se pierde, lo normal es consolidarla como resistencia y volver a caer. No habíamos llegado hasta ella, pero ahora sí que hemos vuelto hasta esa media móvil de 70 y 200 sesiones. De hecho, en la sesión de hoy parece que está intentando mantenerse sobre ella. Es buena señal, pero el volumen creo que está siendo demasiado bajito. Ahora estamos viendo un claro movimiento lateral en esta zona en el que debemos vigilar tanto la ruptura al alza como, si ahora volvemos a corregir, perder la zona de los 2,84. ¿Que vemos que se mantiene sobre la media 70 y 200 sesiones? Pues tenemos la siguiente resistencia muy cerquita, esa resistencia psicológica en la zona de los 3 euros, porque sería buena señal volver hasta ella.
y si lo superamos, de nuevo, objetivo en los 3,20, donde comenzó la caída que veíamos en octubre. Si por el contrario ahora damos por final el impulso y volvemos a corregir, si cae hasta la zona de los 2,85 no habría demasiado riesgo, pues podríamos mantener ese movimiento lateral, pero si la pierde podría ser para dar continuidad a las caídas, para marcar un nuevo mínimo decreciente e irnos a buscar la zona de los 2,46, que es donde tiene el siguiente soporte claro en el gráfico. Por lo tanto, debemos atar muy en corto ahora mismo la cotización de ENCE, situar muy bien esas zonas quizás de stop loss o zonas donde quizás debamos salirnos, porque la ruptura podría estar cerca y esa ruptura, ya sea al alza o a la baja, podría provocar bastante volatilidad en el mercado, la cotización de ENCE ahora mismo. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. La verdad que está siendo espectacular cómo están tirando los índices. Está siendo una auténtica locura. Se está alargando muchísimo la subida. Y yo creo que cuanto más se largue, más peligroso va a ser la hora que veamos la caída. Eso está totalmente claro. Estamos viendo, lo he visto antes, el IBEX 35 con una sobrecompra altísima, cerca del 80 al RSI. Eso es muchísimo para un índice y necesita corregir antes o después. Por lo tanto, pues ahora mismo quizás entrar en largo me parece bastante arriesgado, a mi opinión, porque la sobrecompra es altísima. Lo que vamos a tener que analizar muy de cerca es cuando veamos esa corrección, que ya vamos diciendo la semana pasada que necesitamos una corrección, no llega, vemos sesiones quizás que se para un poquito como ayer, pero continúa subiendo. Lo que ya parece, como decíamos en el vídeo del resumen semanal, que el pico puede estar muy cerca, ese último impulso en el gráfico, para luego continuar corrigiendo. Mañana va a ser una sesión muy importante. Tenemos el dato del PIB en Estados Unidos, como decía al principio, es a las 2:30. Es decir, cuando abra Estados Unidos, si ese dato ha sido excepcionalmente bueno, puede que abra con un gap al alza y veamos superar al IBEX 35, los máximos de hoy, y veamos al SP muy cerca de los 4.600 puntos, pero si por el contrario vemos que ese dato del PIB no es el esperado, cuidado, porque un gap a la baja en el SP500 nos podría anticipar esa corrección de la que llevamos hablando ya unas cuantas sesiones. El escenario que os planteaba el domingo en mi cabeza sigue totalmente intacto, porque hasta que no veamos una corrección no se va a testear. La clave va a estar en ver la corrección y ver ese nuevo impulso al alza. Si en ese nuevo impulso al alza no conseguimos superar los máximos que estamos haciendo ahora en el impulso, es el que nos podría indicar que vamos a corregir de forma muy pero que muy importante, exactamente igual que veíamos en el año 2007. Así que vamos a tener que seguir teniéndolo totalmente en mente. Así que bueno, como siempre, recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.